No, no se puede avanzar, pero bueno, esta es una pelvis, este es el nacimiento de un ser humano, ¿no? Cómo se presenta, por dónde sale, cómo rota. Este es un video que ya lo tienen varios de sus compañeros, lo tienen porque ya es... que ya lo tienen en las clases. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que es la introducción, ¿no? Que es un trauma obstétrico, la lesión, el deterioro de la función o estructura del cuerpo del recién nacido por fuerzas mecánicas, en los cuales van a tener lo que es la compresión, la torsión, la tracción y la elongación. Este es el trabajo de parto, el parto en sí y el posparto, ¿no? Cuando ya sale el recién nacido. ¿Cuál es el contenido de esto, de la definición? Son todas aquellos factores o aquellas fuerzas extra de forma exterior que nosotros vamos a presentar, que va a llevar a que se produzca un tipo de lesión en el recién nacido, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En los factores de riesgo tenemos varios factores, maternos, ambientales, los mismos factores neonatales, por ejemplo, de presentación, altura uterina, pelvis estrecha. Entonces, depende, varios son los factores de riesgo, para eso necesitamos una buena historia clínica y el control prenatal. La clasificación se divide en distintas clasificaciones, óseas, musculares, traumatismos oculares, fracturas de clavícula, depende, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la definición son lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, como es la tracción y la compresión. No siempre son evitables y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo del trabajo de parto. Acuérdense que el niño rota, gira, y nosotros lo esperamos en el otro extremo para ver de recibirlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los fetales, macrosomía, macrocefalia, prematuridad, anomalías fetales, los partos gemelares. En las maternas tenemos la primiparidad, obesidad, talla corta o baja, anomalías pélvicas, toxicomanías. En el parto en sí, las presentaciones anómalas, maniobras obstétricas, distocias, oligoamnios y parto instrumental. Esos son los factores de riesgo. Acá tenemos, por ejemplo, la parte comparativa, un macrosómico con un prematuro, tenemos una hidrocefalia, un macrocefalia, ¿no? Donde el perímetro cefálico es mayor de 2 desviaciones estándar por encima del percentil adecuado, ¿no? Entonces, esto pues en la vida va a poder salir por un canal de parto aparentemente normal. Factores de riesgo maternos, ya lo estamos viendo, talla corta, obesidad materna, ¿no? Generalmente asociado a trabajo de parto dificultoso, factores de riesgo para cesárea. En las anomalías pélvicas, las distocias que tenemos de las pelvis de Nigel, asociada, por ejemplo, al alerón del sacro, que no impide que el niño pueda salir, ¿no? Que pueda haber un buen trabajo de parto. Factores de riesgo del mismo parto, por ejemplo, las presentaciones de anómalas, ¿no? Podálicos, nalgas, presentación completa de nalgas. Entonces, son distintos tipos puede ser un pie, 2 pies. Acá vemos, por ejemplo, las malas rotaciones que puede presentarse también. Entonces, acá no, imposible que pueda haber un trabajo de parto exitoso. Los factores de riesgo, la maniobra de Chrysler, las complicaciones, por ejemplo, tenemos la ruptura uterina, inversión uterina, hemorragias, fractura de costillas de la madre. En el neonato, ¿qué nos va a dar? Hipoxia, lesiones nerviosas, lesiones de ERM, fracturas. Cabe mencionar que, por ejemplo, el uso del forceps o de
del vacuum ya no está completamente descontinuada, ya no se usa, ¿no? Este tipo de extracciones que se ponía antes para poder ayudar cuando no había un buen trabajo de parto o había algún tipo de rotación que no es la adecuada en el recién nacido. Clasificación de las lesiones, por ejemplo, tenemos el caput succedaneum, que es lo más frecuente, es lo más común, ¿no? Son como 2 hematomas que se presentan en el cuero cabelludo, puede ser bilateral o unilateral, generalmente siempre está en relación a la parte del cráneo parietal derecho, por ejemplo. Entonces acá estamos viendo que solamente ocupa la parte superficial del cuero cabelludo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las lesiones en el tejido blando, lesiones extracraneales, hemorragia intracraneal, lesiones óseas, lesiones neurológicas, lesiones abdominales y lesiones viscerales, que son las más complejas en realidad, ¿no? Las lesiones de tejido blando, por ejemplo, tenemos laceraciones, equimosis, petequias a la hora de la extracción del recién nacido, puede ser por cesárea o por parto normal, en los cuales podemos presentar este tipo, por querer sacar rápido el producto, podemos presentar este tipo de lesiones. Laceraciones generalmente están en relación, por ejemplo, a arañazos. O sea, a pesar que tenemos los guantes, nosotros podemos arañar al recién nacido, ¿no? Entonces se puede producir este tipo de lesiones. O también con algún instrumental, si es que hubiera dentro de la cesárea, estuviera en el campo, ¿no? Por eso que cuando nace el recién nacido en la cesárea, por lo general no se tiene nada en la mesa, porque puede producir algún tipo de laceración. Necrosis grasa, miren, esto evoluciona, ¿no? Con una equimosis o unos moretones que pueda tener a esto, ¿no? A una necrosis grasa que ya es mucho más complicada, necesita tratamiento antibiótico y lógicamente necesita una hospitalización en una unidad de cuidados intermedios. Tenemos el nefalomatoma, acá está, que es completamente distinto al caput. Acá vemos la radiología, acá vemos la ecografía de partes blandas y dónde se ocupa. Acá tenemos, por ejemplo, cuadro de semanas de evolución, ya bajó, ¿no? Eso evoluciona generalmente en semanas. El caput, este es el cefalomatoma. El caput, por lo general, demora solamente 24 o 48 horas, máximo 78 horas. No así el cefalomatoma, que es mucho más complejo. Acá tenemos, por ejemplo, la hemorragia ya a nivel de cráneo por algún tipo de fractura o lesión que se haya producido, ¿no? Es completamente más pronunciada y demora mucho más y puede tener trastornos, puede dejar trastornos neurológicos. La clasificación de las lesiones extracraneales, por ejemplo, dislocación de la nariz, del septo nasal, lesión oculares, que lo más frecuente son las lesiones oculares, se presenta tanto en partos como en cesáreas. Más frecuente en lo que es los partos eutóxicos, por lo mismo de la presión que se realiza o el giro de la cabeza, ¿no? Rotación interna que hace el recién nacido para poder salir y puede ahí golpearse con las partes óseas de la madre, con la pelvis de la madre. O también se puede producir cuando nosotros estamos queriendo extraer al bebé. La hemorragia intracraneal, acá tenemos la hemorragia sudural y la hemorragia epidural, que es completamente mayor, de mayor complejidad, ¿no? Hematoma versus sudural, hematoma sudural, bueno, las dos tienen complicaciones, las dos producen ictericia, las dos demoran en reabsorberse y las dos pueden producir algún tipo de lesión de tipo neurológica. Tenemos también acá la hemorragia subarachnoidea, mucho más delicada, ya mucho más severa, y la hemorragia intraventricular. Esto ya es pues se puede decir que es por un
un trabajo de parto muy, muy traumático, en el cual se ha realizado la extracción del recién nacido, ¿no? Eso es como un TEC, se puede decir. Miren, la hemorragia, acá la desviación también del cuerno, ¿no? De los ventrículos. Las clasificaciones óseas, por ejemplo, lo más frecuente, clavícula. Húmero, fémur, cráneo, es muy difícil. No es frecuente, mejor dicho, se da, pero no es lo frecuente. Generalmente en clavícula tenemos lo que es las lesiones de fracturas en lo que es niños macrosómicos, o también en mala posición o en mala rotación, presentación compuesta, o sea, saca un bracito o una mano y puede presentar un tipo de fractura. En el húmero no es frecuente, pero al extraerlo, de repente al jalarlo, puede producirse. El fémur está más relacionado con los partos podálicos y el cráneo es también una atracción muy fuerte al sacarlo, ¿no? Lo sacamos demasiado rápido o puede ser un parto precipitado también que pueda presentarse una fractura de cráneo. No es lo común, como ya lo hemos dicho. En la clasificación de lesiones neurológicas, por ejemplo, tenemos las lesiones del preso braquial, ¿no? Que son los más comunes, la parálisis de Erb y la parálisis del cumple, ¿no? Que donde se agarra, por ejemplo, en las de Erb, la lesión braquial del C5 al C7. Le dicen, por ejemplo, la propina de mesero. Acá tenemos el preso braquial y acá se ven un tipo de lesiones para que más o menos vean el nervio que está afectado. Entonces acá tenemos la lesión del preso braquial a nivel de C8 y T1, ¿no? Por ejemplo, la mano como doblada, ¿no? El hombro maneja el brazo, solamente es la mano lo que tiene, donde se tiene la parálisis. No puede ponerla derecha, no puede enderezarla. Tiene tacto, tiene dolor, toca, sentido, todo, pero no lo moviliza. Las lesiones del plexo del nervio facial, rarísimas también, están en relación por lo general con fracturas de cráneo, y la lesión del nervio frénico, completamente raras también, pero la literatura lo menciona. Las lesiones abdominales, tenemos acá, por ejemplo, lesiones del hígado, ruptura hepática, hematoma subcapsular. Por ejemplo, el niño rechaza el alimento, apatía, palidez, ictericia, taquimia, taquicardia, se siente una masa en hipocondrio derecho. El vaso, tenemos ruptura de vaso asociado a la del hígado, por ejemplo, muchas veces se asocia a las dos, y la glándula suprarrenal, que puede tener una hemorragia unilateral, que también se puede presentar como una masa. Acá más o menos tienen la ruptura hepática. Esto es una necropsia, herida de los lóbulos izquierdo y derecho, ¿no? Viene un hematoma. Acá la ecografía, donde se ha formado un absceso suprarrenal izquierdo a los 7 días de evolución. O sea, a los 7 días del nacimiento, donde se diagnosticó y se presentó este tipo de absceso. En las conclusiones tenemos que entre los factores que aumentan el riesgo está la macrosomía, la presentación de nalgas, parto vaginal, instrumentado, anomalías pélvicas. Tenemos las lesiones traumáticas más comunes a nacer, son las de tejidos blandos, que incluyen hematomas, petequias, necrosis gracia, subcutánea y laceraciones. Estas últimas más asociadas a cesárea y generalmente son leves. El caput y cefalohematoma suelen resolverse espontáneamente sin intervención quirúrgica, mientras que la hemorragia subgaleal, si es masiva, puede provocar shock y muerte. Las fracturas incluyen la clavícula, húmero, fémur y cráneo. La mayoría de estas fracturas es a nivel de clavícula y las de cráneo se resuelven espontáneamente. Las fracturas humerales y femorales requieren inmovilización, generalmente se resuelven en 4 semanas.
La clavícula, cabe añadir que las fracturas de clavícula dentro de las primeras 24 a 48 horas ya forman callo, ¿no? Las lesiones neurológicas que incluyen el plexo braquial y los nervios faciales y frénicos suelen resolverse con el tiempo. Eso más o menos es un tipo de emergencias que se presentan en traumatismo obstétrico. Yo creo que tienen una clase sobre eso también, para que, al menos para adelantarles algo sobre el tema. Entonces vamos a ver ahora lo que es trastornos metabólicos. Entonces tenemos los trastornos hidroelectrolíticos, vamos a tener la terapia de líquidos y electrolíticos. Ustedes saben que el ser humano, generalmente el recién nacido, es 90% o 80% agua, ¿no? Nosotros tenemos más que nada la concentración de agua. Entonces tenemos terapia de líquidos y electrolíticos en el recién nacido. Se supone que a mayor edad gestacional, la pérdida de líquidos o las pérdidas insensibles están en relación a ello. Cuanto menor edad gestacional tenemos, mayores son nuestras pérdidas y mayor es nuestro requerimiento, ¿no? ¿Cómo perdemos agua? Perdemos pérdida de agua por factores ambientales, perdemos agua. ¿Sí? Sí, doctora, disculpe, ¿ha cambiado de diapositivas? Sí. No se ven. Espérate un ratito, ahorita lo arreglo, perdón. Pero compartir. Ay, no me sale compartir. No. A ver. Ahí. ¿Ya le sale? Sí, doctora, ya se observa. Ay, qué bueno. Bueno, terapia de líquidos y electrolíticos en el recién nacido. Tenemos que ver dos factores importantes como es la edad gestacional y la homeostasis. ¿Qué tiene que ver en relación a esto? Las pérdidas de agua, factores ambientales, la redistribución de esta agua dentro. ¿Perdón? Cambios fisiológicos postnatales, la función renal, respuesta alterada de hormonas, ¿no? Eso entonces es lo que vamos a ver en la parte hidroelectrolítica. Un ratito, por favor, creo que el agua corporal nos tocaba trastornos metabólicos más que nada, creo, ¿no? No tanto Doctora, son dos temas. El día de hoy es el tema que nos dictó anteriormente y había un segundo tema que estaba programado para el día 5. Ya. Que era, creo que sí le pasé, a ver un segundito. El segundo tema, errores innatos del metabolismo, tamizaje neonatal, infecciones intrauterinas crónicas del recién nacido. Ya, entonces vamos a tratar ahorita sobre trastornos de hipoglicemia. ¿Eso les toca? Sí, emergencias neonatales, traumatismos perinatales y trastornos del metabolismo. Ya, trastornos del metabolismo generalmente vamos a tener lo que es la hipoglicemia. En la hipoglicemia neonatal consideramos, por ejemplo, la glicemia menor de 40 miligramos por decilitro. No puede... ustedes saben que la glucosa es fundamental, es el motor y es el factor de energía para el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si esta glicemia, si esta producción de glucosa disminuye en el recién nacido, lógicamente va a traer un tipo de consecuencias. Por eso es que hablamos de trastornos metabólicos, generalmente tenemos lo que es la hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Las hiper
se pronuncian también, se presentan en los neonatos, pero no es muy frecuente. No es muy frecuente. Más se producen las hipos, la hipoglicemia, la hipomagnicemia y la hipocalcemia. Entonces, en la glicemia tenemos que los valores menores de 40 miligramos por decilitro ya es un factor de riesgo. ¿Qué tenemos que tener? Utilización del 80% de glucosa por el encéfalo. Miren lo importante que es el tener una glicemia adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vean un recién nacido, aparentemente de peso normal, adecuado para edad gestacional a término, y cuáles son los factores de riesgo que presentan. Por ejemplo, que no llore, que no succione, que esté durmiendo todo el día. Entonces, atentos porque ahí puede estar tratándose un cuadro de hipoglicemia. Y si se presenta esta hipoglicemia, el daño que puede presentarse es casi del 80% a nivel que necesita el encéfalo, el cerebro, para funcionar y oxigenarse. Entonces, cuando hablamos de trastornos metabólicos y hablamos de hipoglicemia, en realidad es una patología que puede llevarnos a que el niño pueda presentar algún tipo de retraso posteriormente, ¿no? Que se complique, que por la misma hipoglicemia que presente puede hasta convulsionar. Acuérdense que lo más importante en nosotros, en cuidar al recién nacido, es la parte de su cerebrito para que no se produzca ningún tipo de alteración. Se dice que de 1 a 5 por 1000 nacidos vivos, aproximadamente el 20% de estos recién nacidos con madre diabética puede presentarnos hipoglicemia. Tenemos un 15% en prematuros, pequeños para edad gestacional, y 8% en grandes para edad gestacional. ¿Cuál es la etiopatogenia? Por ejemplo, el mecanismo, depósito de glucosa, la patología que puede presentarse, prematuridad, estrés perinatal, enfermedad por almacén de glucógeno o inanición, que no es lo frecuente. La prematuridad sí, pero la prematuridad tiene un factor que lo lleva al recién nacido a ser prematuro, ¿no? El hiperinsulinismo ya es generalmente relacionado con algo congénito, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, la madre diabética, síndrome de Whitman, tratamiento farmacológico materno, eritroblastosis fetal, necidoblastosis, o sea, son patologías mucho más que no son frecuentes, ¿no? Más complejas que se presentan. En la producción de glucosa, que esto es lo que más, lo que mayor se presenta frecuentemente, es disminuida. Por ejemplo, tenemos los pequeños para edad gestacional, errores innatos de metabolismo. Otros, en la misma producción de la glucosa o alteración de ella, tenemos la hipotermia, la sepsis, la insuficiencia suprarrenal, policitemia, trastornos del hipotálamo, hipófisis, sensibilidad a leucina o defectos enzimáticos. Factores de riesgo prenatales, por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus materna, insulino dependiente o gestacional, cualquiera de las dos, infusiones de glucosa rápida inmediata al nacimiento, por ejemplo, que le pongamos un suero a la madre, una destroza al 5%, y se la pasemos rápidamente, ya estamos produciendo un factor de riesgo. Tratamiento materno con antagonistas o agonistas B adrenérgicos. Neonatales tenemos retardo del crecimiento intrauterino, el pretérmino, la macrosomía o pequeño para edad gestacional, asfixia, hipotermia, la sepsis, la policitemia y las iatrogénicas, por ejemplo, ¿no? Que no se le debe alimentar a un bebé, que no se le lacte, o porque le ponemos una destroza demasiado alta, mayor del 5 a 10%, a un volumen inadecuado. ¿Cuál es la clínica? Signos, por ejemplo, tenemos diaforesis, taquicardia, astenia, letargo, temblores, irritabilidad, succión débil,
Y los signos neurológicos pueden ser hipotermia, coma, apnea, convulsiones, generalmente las convulsiones, dificultad respiratoria, bradicardia, cianosis, apatía. Asintomáticos, miren, es casi la mitad, el 50%. Por eso es que a veces se nos pasa desapercibida lo que es la hipoglicemia. Y como ya se ha mencionado, el 80% de esta glucosa es usada por el encéfalo. ¿Qué tenemos? El diagnóstico, por ejemplo, lo vamos a hacer con el hemoglucotest, que es un método rápido, y lo podemos hacer cualquier persona de salud o alguna persona capacitada para medirle lo que es la glucosa, ¿no? El dosaje de glucosa, por ejemplo, con una tira sérica que no sale mayor de 40 miligramos, ya estamos sospechando de que puede hacernos una hipoglicemia. Una hipoglicemia, por ejemplo, moderada es menor de 35, severa menor de 25. Y hay que diferenciar la hipoglicemia transitoria. Por eso es muy importante que cuando tenemos un paciente con un factor de riesgo, y eso lo vemos con la historia clínica nos va a decir muchas cosas, nos dice el tipo de producto que vamos a tener, que vamos a recibir y las condiciones de ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo que puede presentar tanto por la madre o por el mismo. Si la madre es añosa, si es multigesta, si es primeriza, si es obesa, si tiene diabetes gestacional o diabetes mellitus, entonces ya podemos estar pensando en que este niñito que vamos a recibir nos puede hacer un cuadro de hipoglicemia. Por eso es que se le pide el hemoglucotest a las 2, a las 4 y a las 6 horas. Lógicamente, con una glicemia basal a las 2 horas, ¿no? De sangre, en sangre. Si mi glicemia a las 2 horas me sale dentro de un rango aceptable, le doy leche, está comiendo, o sea, se está alimentando, veo que el cuadro clínico está activo, responde estímulos, no está deprimido, no hay tremores, no hay nada, entonces le puedo repetir o no el de las 4 horas, o si no, veo la glucosa basal, cómo está. Si me sigue saliendo baja, de todas maneras, vuelvo a hacerle el hemoglucotest a las 4 horas. Si este hemoglucotest a las 4 horas ya me sale dentro de rangos normales y lo asocio al estado clínico del niño, entonces ya no necesito hacerle el de las 6 horas. ¿Ya? Bueno, entonces acá eso es lo que nosotros hacemos con la diferencia, para diferenciar la hipoglicemia transitoria. ¿Con qué lo diferencio? Lo diferencio con, miren, sepsis, asfixia, insuficiencia adrenal, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia hepática, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia. Generalmente, para ver la hipocalcemia, hiponatremia, tengo que tener los exámenes. Tengo que sacar un examen de sangre, pero lo que voy a ver es el estado clínico del bebé, donde voy a ver la sepsis y la insuficiencia respiratoria, agitado, polineico, con un síndrome de 3, 4, 5, entonces, o si no, que esté un niño que no responde estímulos, que esté muy apagado, que no succione, que no tenga reflejos de succión o el moro esté un poco letargado. Entonces ahí puedo presentar, ese es mi diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial de la sepsis tengo que ver el antecedente también. Un antecedente que me puede decir que es un trastorno metabólico o sepsis es la ruptura uterina, el no control prenatal. ¿Cuántas horas de RPM tiene la madre? Entonces ahí puedo estar sospechando de una sepsis neonatal no controlada y el RPM. Siempre van de la mano para descartar sepsis. Bueno, lógicamente, pues se supone también que está en relación a cómo lo recibo, con qué lo recibo y dónde lo recibo, ¿no? Para poder hablar de sepsis. Asfixia generalmente está relacionada, por ejemplo, al momento del parto. Respiró, lloró, se puso cianótico, estaba pálido, demoró en
en llorar, entonces ahí estoy hablando de una asfixia. Lo otro ya está en relación, por ejemplo, como lo dije, a la parte de laboratorio, se puede decir, porque tengo que tomarle las pruebas, un examen de sangre para ver el resto. Y en la insuficiencia adrenal, generalmente, bueno, pues una ecografía. En la insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, el distrés respiratorio, ¿no? Un distrés respiratorio, por ejemplo, descartarlo de qué, de un trastorno metabólico, si no hay una síndrome de aspiración, si hay una taquimia transitoria, por ejemplo, si ha nacido de cesárea, si tiene un pulmón húmedo, o si tiene también, está relacionado, por ejemplo, a que no se le aspiró adecuadamente. Entonces, ahí hago el diagnóstico diferencial con las insuficiencias respiratorias agudas. El manejo está, por lo general, asegurar la lactancia materna precoz y frecuente, mantener temperatura corporal. Acuérdense que la hipotermia también ocasiona hipoglicemia entre 36.5 y 37. El recién nacido a término con peso adecuado para edad gestacional, por ejemplo, con complicaciones con lactancia materna, no requiere control de glicemia, dice, ¿no? Con complicaciones con lactancia materna no requiere control de glicemia, aunque de todas maneras eso depende, ¿no? Porque el manejo, acuérdense que es distinto según el hospital, según la región y según ustedes. Pero hay protocolos de manejo de la hipoglicemia, entonces ya depende de cada uno a ver cómo lo puede manejar. Si hay factores de riesgo, entonces hay que monitorización y medidas correctivas. Por ejemplo, si es un paciente que me hace una hipoglicemia, a las 2 horas le tomo un hemoglucotés o a la hora y me salen 20, 30, le tengo que poner un bolo, ¿no? Y si me salen en 10, le tengo que poner un bolo de destroza al 10%, ¿no? A 5 por kilo, para poder subirle la glicemia. Según eso lo monitoreo. Ya tiene que estar en un sitio de observación intermedio, por ejemplo, donde tengo que controlar lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, las presiones arteriales. Hay que tener cuidado porque se puede empeorar. Algo que se puede corregir en el momento o dentro de las primeras 24 horas. Si no se toman las medidas adecuadas, se complica. Se complica. Acuérdense de que esto puede producir hipoxia, asfixia, edema, sangrado. Este es un fluxograma más o menos para que lo tengan en cuenta. No se ha modificado nada, así igualito después de muchos años, así igual. Las complicaciones, por ejemplo, tenemos, ¿a qué se asocia? A necrosis neuronal selectiva en múltiples regiones cerebrales, incluyendo corteza cerebral y núcleos. Por eso es que cuando hay hipoglicemia, hay tremores, hay un tipo de convulsión el bebé. No es una convulsión tónica clónica, es lo que se llama un equivalente convulsivo. Por ejemplo, el movimiento del ojo, ¿no? Como si fuera un nistagmus, de un sitio para el otro, el globo ocular. Puede ser bilateral, generalmente es bilateral, o puede ser unilateral. Los tremores finos a nivel de manos, de dedos del bebé, de manos. Puede haber, por ejemplo, otro equivalente convulsivo es como que ustedes ven que el bebito quiere succionar, como que si estuviera mamando. Mueve la boquita como si estuviera mamando, pero no es porque está buscando el reflejo de succión, es porque está convulsionando. Porque es un movimiento rápido, continuo, no cesa, no descansa el de los labios, ¿no? Reducción moderada de glucosa se asocia a un incremento del flujo cerebral compensatorio en el recién nacido pretérmino, predispone a hemorragia intraventricular. ¿Qué otra complicación tenemos? Cambios en los potenciales auditivos
Por ejemplo, en glucemia se ve en 12 a 45 miligramos por decilitro. Menor desarrollo mental y motor y 3 veces más riesgos de presentar parálisis cerebral. Mire, parálisis cerebral. Estamos hablando de un aumento de la morbilidad infantil, no morbilidad neonatal. La hiperglicemia generalmente no es frecuente, donde vamos a tener, por ejemplo, glicemias mayores a 150 miligramos por decilitro. La etiología puede ser por lo general iatrogenia, por ejemplo, infusiones de destrozas demasiado rápidas durante los primeros días de vida del recién nacido, sobre todo en prematuros, ¿no? En prematuros tenemos que manejar lo que es volumen hidroelectrolítico y manejar todo lo que es la glicemia con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en aquellos que son menores de 1,5 kg, ¿no? 1.500. Hay un estrés fisiológico, por ejemplo, por cirugías, hipoxia, síndrome de estrés respiratorio agudo, sepsis, también se puede producir hiperglicemia. Generalmente es hipo, pero también hay hiper. En pequeños periodos gestacional. Es una causa rara, generalmente hay diabetes mellitus neonatal transitoria. Y el tratamiento con corticoides también nos puede producir una hiperglicemia. En la clínica están relacionados generalmente al trastorno subyacente, por ejemplo, el sistema respiratorio, si es hipoxia puede estar relacionado con convulsiones también, o si hay sangrado intraventricular o a nivel cerebral, también se relaciona con convulsiones, se puede tener también cuadro de hiperglicemia. El diagnóstico es con la glucosa sérica aumentada, ¿no? El tratamiento por lo general es disminuir la concentración y o velocidad de infusión del intravenoso, por ejemplo, de 10 al 5%. Si persiste a pesar de bajas velocidades de infusión, se puede identificar la deficiencia relativa o resistencia a la insulina. El tratamiento de otras causas, insulina agregada a inclusión endovenosa de destroza al 10%, se pone de 0.01 a 0.1 unidades por kilo por hora. Y esto se pone hasta ajustar la glucosa hasta que se normalice. Otro enfoque es agregar insulina por infusión también. Estos ya son manejos que se hacen en la UCI neonatal. Vamos a tener también acá lo que es trastornos de calcio y magnesio, que no es muy frecuente, pero que están muy asociadas o van muy a la mano con el trastorno metabólico. Por ejemplo, en el recién nacido, el 99% está depositado en los huesos. Tenemos los depósitos en el plasma, que es el 50% de calcio ionizado. El 40% está ligado a albúmina, el 10% ligado a aniones de bicarbonato. ¿Qué es la hipocalcemia? La fisiopatología dice que intervienen 3 hormonas, ¿no? Intervienen la paratiroides, la vitamina D y la calcitonina. Entonces, acá tenemos, más o menos acá tiene la absorción, cómo se produce la paratormona, y dónde funciona el riñón, los huesos y la paratiroides. En la vitamina D moviliza calcio y fierro y del hueso, calcio de sangre bajo. La calcitonina inhibe reabsorción ósea, efecto hipocalcemiante. En el tercer trimestre, por ejemplo, hay transporte activo de calcio, hay hipercalcemia fetal fisiológica, hipoparatiroidismo transitorio recién nacido. Son metabolismos que se presentan, pero no es frecuente. Hipocalcemia neonatal, generalmente hay calcio total menor de 8 en el recién nacido a término. Acá tenemos los valores. En el calcio iónico, 4 miligramos por decilitro, calcio total 7 miligramos por decilitro. En el recién nacido pretérmino.
El recién nacido pretérmino prematuro es completamente distinto a lo que es el recién nacido adecuado para la edad gestacional o pequeño para edad gestacional. Entonces los valores, el manejo, no es igual. No es igual manejar un prematuro, un pequeño para edad gestacional y un macrosómico o adecuado para edad gestacional. Los requerimientos de agua, volumen, electrolitos y esto de glicemia son completamente distintos, por si acaso. En la etiología, por ejemplo, acá tenemos relacionadas con el recién nacido, prematuridad, asfixia, tenemos retraso del crecimiento intrauterino, los pequeños para edad gestacional, tenemos la hipopanisemia, la hiperbilirrubinemia, el estrés respiratorio, la sepsis neonatal. ¿No? Las relacionadas con enfermedades maternas, la diabetes, insulino dependientes, hiperparatiroidismo materno y la toxemia. Estos nos pueden llevar a la hipocalcemia. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es de inicio tardío. Esto ya generalmente está relacionado a otro tipo de etiologías, más se puede decir relacionadas con factores ya mismos de la madre, ¿no? O congénitos que pueden ser, ¿no? Hiperfosfatemia, hipoparatiroidismo, mala absorción intestinal de calcio, déficit de vitamina D, diuréticos, por ejemplo, el uso de furosemida, alcalosis, hipomagnesemia, las transfusiones de sangre citrada, fototerapia, nos puede producir hipocalcemia, que no son comunes, no es común, pero se presenta. Acá tenemos, por ejemplo, miren los tremores, miren este tipo de convulsión que puede ser, también puede ser una convulsión por hipoglicemia, ¿ya? Pero es ese tipo de convulsiones es la que se presenta, ¿no? Puede ser este movimiento, o puede ser movimientos finos de la mano también, ¿no? O de los piecitos, mueven los pies. Y los tremores finos que presenta. Por ejemplo, la hipocalcemia, las manifestaciones clínicas, leve o precoz, sintomática, la tardía debuta con convulsiones, arritmias cardíacas, agitación, letargia, apnea, temblores, mioclonías, hiperreflexia, espasmos, también puede presentarse. En el diagnóstico tenemos la frecuencia respiratoria, frecuente cuadro clínico, determinación de calcio total y o calcio iónico. Debe monitorizarse, por ejemplo, el magnesio, la creatinina, el calcio orina, EKG, gasometría, radiografía de tórax, monitorear los niveles de calcio periódicamente. Ya el manejo es mucho más complejo y está abocado más que nada a lo que es un manejo en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento es hipocalcemia, se previene con 45 a 90 miligramos de calcio iónico por día, calcio elemental, en recién nacidos con frecuencia respiratoria alterada, en los recién nacidos a términos, por ejemplo, asintomáticos y con hipocalcemia precoz, se da un calcio total de 6.5 a 7, monitorización, está relacionado generalmente con los latidos cardíacos, siempre, inclusive, cuando ustedes pongan el endovenoso y va con cloruro de sodio y cloruro de potasio, entonces siempre el potasio controlarlo con la frecuencia cardíaca, ¿no? Suspenderla si frecuencia cardíaca menor o igual a 100. Sintomáticos, tenemos un calcio, por ejemplo, con 6.5, hay una perfusión de gluconato de calcio al 10% también, que se coloca cada 8 horas. Y la crisis de hipocalcemia generalmente se pone 5 miligramos por decilitro. Esos ya son otro tipo de manejos. Acá tenemos traumatismos. No sé si esto... este es el capo sucedáneo, volviendo al primer tema.
para que lo vean. Quiero pasarle más que nada imágenes para que vean las diferencias que se puede presentar. Miren, este es un capo. Cuando ustedes vean un capo, van a ver así. Edema, un chinchón. Pones el dedo, presionas y dejas foguear. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un capo y puede ser un cefalematoma. El cefalematoma por lo general es más duro. Estas son, por ejemplo, miren, las lesiones por parto podálico. Cara y podálico, parto de cara y podálico, parto de cara. Quiere decir que este bebito no ha nacido, como vimos en la primera lámina, donde presenta, dobla la cabeza y puede salir. Acá vemos que salió de cara. En vez de presentar la cabeza, la parte del cráneo, la fontanela, presentó la cara. Lógicamente vemos edemas en ambos ojos, edemas facial, traumatismo, hematoma, edema de labios. Esta es la parte donde los edemas genitales, en podálicos, por ejemplo, nalgas puras, ¿no? Son distintas formas en que pueden hacer un bebé, con las piernas extendidas, una doblada, otra extendida, o las dos flexionadas. Eso puede presentar trastorno, traumatismo o lesión. ¿Qué tenemos aquí? Ya, esta es la parte que ya lo vieron también en la parte anterior, el cefalohematoma, el caput sucedáneo. ¿Dónde están las lesiones? ¿No? Acá tenemos la parte ósea, el cráneo, cerebro, y este es ya el hematoma subdural, donde ya se puede presentar convulsiones, compromiso cerebral, edemas, ¿no? En cambio las otras son más superficiales y pueden resolverse, pero la más común es el caput sucedáneo. El cefalohematoma por lo general se reduce dentro de las primeras 5 días, 4 días o 7 días, y se está resolviendo. Y el caput dentro de las primeras 24 a 48 horas. Acá tenemos un ataque para que vean más o menos cómo se presenta en un ataque cuando hay hemorragias, las complicaciones que hay también. Les estoy mostrando más que nada imágenes para que se den una idea de lo que es el traumatismo, ¿no? Que se puede presentar. Miren la fractura, así se presenta, igualito como lo están viendo. Ustedes ven y el hueso está salido, lo palpan, lo tocan, lo mueven, se ve clarito la lesión que se puede producir. La parálisis, creo que nada más. Un ratito voy a ver si puedo presentarle otro tipo de emergencias para que vean. Ay, que no puedo sacarla. Quería sacarla el video, pero no puedo. Se me complica acá para sacar el video. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora mientras trato de ver qué más les puedo presentar, chicos? ¿Aló? Sí se le escucha, doctora. Sí, pregunto si alguna pregunta hasta ahorita.
resuelve el cefalohematoma? ¿En qué tiempo? Creo que sí, doctor, activaron el micro. No sé, doctores, ustedes pregunten. Doctora, ¿me logra escuchar? Leslie, sí se te escucha. Doctora, disculpe, ¿en cuánto tiempo se resuelve el cefalohematoma? El cefalohematoma demora mucho más en resolverse. Por lo menos puede ser hasta 4, 5 o 7 días, ¿no? En el que se puede reabsorber. Demora mucho más. Puede ser bilateral también el cefalohematoma, ¿no? Gracias, Ay, doctora. no me permite abrir el video. Un ratito, por favor. Solamente quiero ver si puedo abrir el video. Doctora, si no puede dejar de compartir y volver a compartir porque seguimos observando su diapositiva. Ok. Ahí estoy viendo a alguien muy serio. Bueno, creo que hasta ahí, ahorita, hemorragia, manejo de recién nacido, atención. No puedo compartirlo, acá tenemos, por ejemplo, a ver, un ratito, chicos, ya lo tengo ya. Un ratito. Ya voy a compartirlo, ya, a ver si lo pueden ver. Ya. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora, sí se observa. Ya, ok. Esto de acá en trastornos metabólicos, solamente para reforzar, ya hemos visto todo esto. Acá, hipoglicemia transitoria es días. Responde rápidamente al tratamiento con cargas de menor de 12 miligramos por kilogramo por minuto y requerimiento un aporte continuo por menos de 7 días. ¿Dónde se presenta? Por ejemplo, en prematuros, pequeños para edad gestacional, asfixiados y hemorragias, ¿no? Hipoglicemia transitoria es semanas, solamente persiste de 3 a 7 días. Puede ser con insulina alta, pero que se da, puede durar hasta meses, que sea como tratamiento. La hipoglicemia persistente requiere cargas mayores a 12 miligramos por kilogramo por minuto o administración continua por más de 7 días de glucosa. Acá tenemos el glucómetro, acá vemos cómo esto ya lo hemos visto, pequeños para edad gestacional, prematuros, hijos de madres diabéticas, grande para edad gestacional, eritroblastosis, sintomáticos, son sintomáticos. Esto es, mira, llanto irritable, flacidez, hipotonía, ¿no? Que se suele presentar en los trastornos metabólicos. Acá en el manejo, por ejemplo, tenemos con una hipoglicemia transitoria asintomática, solamente lactancia materna o darle leche artificial. Si persiste, por ejemplo, y es recién nacido de riesgo, se deja lo que es a 4 o 6 miligramos por kilogramo por minuto de glucosa, pero no es lo indicado. Acá generalmente se pone el hemoglucotés a las 2, a las 4 y a las 6 horas. La hipoglicemia sintomática,
la hipoglicemia sintomática o severa, donde tenemos menos de 25 miligramos por decilitro, ahí sí tenemos que poner un bolo de 200 miligramos por kilogramo o 12 por kilo de glucosa al 10%. Eso es lo que tienen que aprender a manejar. Creo que en la exposición anterior no puse esta diapositiva, no, que es el manejo. Y es una infusión continua, por ejemplo, de 4 a 8 miligramos por kilogramo por minuto, con una destroza al 10%. Lo controlo con un hemoglucotés a los 30 y 60 minutos, a ver si ya se normalizó la glicemia, ¿no? Y el control de glicemia es, si es mayor de 45 miligramos por minuto, bajo gradualmente la destroza que le estoy poniendo, ¿no? Y tengo que tener controles, por ejemplo, de si está tomando la leche, si sigue con convulsiones, si sigue con tremores, si sigue taquicárdico, si sigue con estrés respiratorio, ¿no? Si tiene un moro alterado, y también a la par le pido su calcio para tenerlo. Esto de hipoglicemia refractaria ya es un manejo generalmente hormonal, ¿no? La hiperglicemia, como ya lo vimos, macrosómicos, diabetes mellitus, ¿no? Generalmente relacionado más que nada con glicemias mayores de 125 a 150. Acá tenemos manifestaciones clínicas, por ejemplo, miren este prematuro, acá está con su CPAP, ¿no? Está acá con su CPAP, dándole, debe tener algún distrés respiratorio. Si se dan cuenta, miren acá el tórax, se ve como una piel marmórea, ¿no? Entonces está cianótico, para que más o menos vean las diferencias de piel, ¿no? Manifestaciones clínicas, detección signos sutiles de sepsis, inestabilidad térmica, hipoperfusión periférica, acá lo están viendo, con esta piel así tipo marmórea, como moreteada, residuo gástrico anormal también, criterios diagnósticos, las tiras reactivas. Acuérdense no fiarse, por eso siempre necesitamos una glucosa basal. El tratamiento, reducir la concentración de glucosa, tratar la causa de la hipoxemia, el uso de insulina. ¿Alguna otra pregunta que quiera? La hemorragia, las complicaciones, que ya lo hemos visto, intraventricular, es lo más importante. O sea, el daño cerebral que puede presentarse por la hipoxia es muy importante, ¿no? La hipocalcemia ya la vimos, la definición también, aspectos epidemiológicos. Este prematuro, miren. En aspectos epidemiológicos tenemos que tener en cuenta siempre que cerca del 30-40% de los neonatos pretérmino o pretérmino muy bajo peso al nacimiento desarrollan hipocalcemia, ¿ya? En hijos de madre diabética ocurre casi en el 50%. Por eso se dice que siempre va relacionado la hipoglicemia con la número pequeño de neonatos presenta síntomas. ¿Cómo lo diagnostico? Generalmente, como le pido glicemia, entonces le pido sus electrolitos y ahí me va a salir cuánto tiene de hipocalcemia. Factores de riesgo, acá tenemos por ejemplo el famoso Cristel, esto ya no se hace, ¿no? Donde se presiona la base del fondo uterino, del abdomen, para que pueda salir el recién nacido. Otra complicación es el circular de cordón, la prematuridad, sexo masculino. No sé por qué los varones, el sexo masculino está mayor en riesgo de tener este tipo de trastorno. La verdad que no lo sé, está en estudio, todavía está viéndose por qué. Las mujercitas son las que mayor soportan, por ejemplo, este tipo de patología, se puede decir, ¿no?
la vitamina D materna, trauma al nacer, sufrimiento fetal, presentación anómala, asfixia neonatal. Este es un ahorcamiento, es un circular de cordón doble, parece ajustado. Esto ya es un óbito, porque es un bebito muerto. Enfermedad neonatal, síndrome respiratorio, lesión cerebral, hipoglicemia y sepsis. Acá miren este tipo de convulsión, para que vean esa hipertonía, ¿no?, que se puede presentar. El llanto es un llanto irritable, constante, no cesa, no calma por nada, ¿no? Está completamente excitado el recién nacido. El tono es aumentado, miren, completamente aumentado el tono, está rígido, parecía como un tétanos, ¿no? No es tétanos, por si acaso, solamente que es un cuadro de hipocalcemia. Acá, criterios diagnósticos, el laboratorio. Pero si no tienes laboratorio, lo más común es que te veas por el examen clínico. Acá tienes el hemoglucotest, ¿no? Valores de laboratorio, calcio ionizado y sérico. El tratamiento generalmente con factores de riesgo, la alimentación precoz, leche materna en la primera media hora de vida. Si se desea, puede administrarse tratamiento de apoyo añadiendo 2.5 a 4 mililitros por kilo día a la solución para venoclisis de calcio. La hipocalcemia sintomática ya depende, por ejemplo, colocar un gluconato de calcio al 10% de 2 a 4 mililitros por kilo en bolo intravenoso lento y monitoreo de la frecuencia cardíaca. Acuérdense siempre de eso. Y manteniendo la razón de 5 mililitros por kilo por día, intravenoso cada 6 o 8 horas o en infusión continua. No puede pasarse una destroza periférica mayor de 10%, ni un gluconato de calcio que no esté diluido, porque puede producir flebitis. Y al producir flebitis se queman los vasos sanguíneos, se necrosan, se escleran y se puede producir hasta la pérdida del miembro. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las concentraciones. Para una destroza mayor al 10%, generalmente se usa una vía central. Se coloca el PIC, ¿no?, que es la perfusión. Es un catéter que va por el brazo hasta llegar a la vena cava, ¿no? Entonces, ese es mucho más frecuente usar ese tipo de vía, no la periférica, sino la vía central. O en todo caso usar, por ejemplo, el cordón umbilical también. Por eso se hace la canalización de la arteria y de la vena, para poder ahí tener lo que es una buena vía para poner electrolitos, poner agua, poner sangre, poner todo por ahí. La hipercalcemia, la irritabilidad más que nada, miren, iatrogénica es la más frecuente, que se presenta con mayor frecuencia. Bueno, creo que manifestaciones clínicas ya lo hemos visto, solamente para reforzar lo que faltaba. Y quería mostrarles más que nada fotos, ¿no?, para que ustedes vean. Miren este distrés respiratorio. Completamente la parrilla costal, ¿no?, se está mirando, se está sintiendo. Bueno, ya para la otra clase nos toca infecciones, ¿no? ¿Aló? Pero sí se le escucha. Digo que para la otra clase ya nos toca infecciones. TORCH, sífilis, SIDA, ¿no? Sí, doctora. Ya, ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Revisen bien lo que es trauma obstétrico y lo que es la hipoglicemia, ¿ya?
ya se supone que toda la clase está grabada, ¿verdad? Entonces ahí van a tener ustedes material para revisar, ¿ok? Sí, doctora, está bien. Ya, muy bien, gracias. A ustedes, cuídense mucho. Gracias. A Gracias, ustedes, doctora. gracias. Gracias. Gracias, doctora.